Bienvenidos a esta mesa que no es redonda, a pesar de que Carlos insistió que si no era redonda no iba a participar. Pero bueno, la idea es que contamos con 5 escritores latinoamericanos. La sobrepoblación argentina se debe a que vienen a protestar por el crisis exit o algo por el estilo. Pero bueno, estamos aquí para... Yo voy a preguntar por el delante de Messi, pero bueno. Exacto. Pero bueno, estamos aquí para plantearnos Latinoamérica. Escribe una década ganada, un futuro perdido acaso. Y nos acompañan Tatiana, de la madre, está casi como blogger, Tatiana Goransky, argentina, Fernando López, argentino, Juan Álvarez, colombiano, sí me quedé así. Gracias. Acabas de darme mi pasaporte, así que... Alfredo Noriega, ecuatoriano, y Carlos Salen, argentino-español, ¿no? Soy Fritz Glogner, mexicano, y comenzamos. América Latina. De pronto me he encontrado con la queja, por ejemplo, aquí en España, de que se supone que en España se está hablando ya de Latinoamérica y no del mundo hispanoparlante. ¿Ustedes qué opinan? Lanzo la primera pelota, ¿alguien la cacha? A ver, ¿me la repites? No, yo creo que España hace mucho tiempo que se está hablando, se está diferenciando. Lo ha dicho 1000 veces Taibo aquí y yo lo suscribo. El español es una lengua común que nos separa. Sigue siendo mucho más difícil para un escritor latinoamericano, nuestros compañeros han conseguido romper eso, que ha publicado en su país un libro que es mucho más difícil publicar aquí que en Francia, y eso no ha cambiado en los últimos 10 años, que de vez en cuando hay gente que logra romper eso a base de calidad, pero también a base de una cuota de suerte, porque los editores deciden arriesgar. O sea, que sí que hay como dos mundos. España se considera España y el otro es Latinoamérica, lo cual no está mal. No está mal porque significa que no se pierde la identidad. Lo malo es no darnos cuenta que es la misma lengua con distintos acentos y que puede enriquecer mutuamente no solo el habla, sino la literatura. Colombia, América Latina, ¿cómo nos encontramos? La literatura, el género negro, ¿qué nos cuentas? Yo tenía todo muy preparado, Venga. con notas organizadas, pero apenas me senté aquí, un argentino que apenas conozco me trajo mis pasaportes y me puso muy nervioso. Hay un fajo de dinero también, así que no sé qué significa el mensaje. Pero no, lo que quiero decir es que a mí me interesa y suscribo el relato de un mundo hispanoparlante, pero lo cierto es que en términos de materialidad de edición, de circulación, del oficio que nos compete, de la escritura, sí que existe una realidad latinoamericana, y existe porque los núcleos editoriales que organizan este negocio, que son 2 grandes editoriales que ya nadie sabe muy bien a quién pertenecen, y todo el círculo de editoriales independientes, tienen construido un modelo de negocios que segmenta cada país, porque cada autor tiene que ser autor primero en su país y probablemente para siempre en su país, y luego si existe el resto del mundo. Entonces me interesa, me gusta la idea de que hay un mundo hispanoparlante, de que somos una comunidad de lectores gigantesca, pero al mismo tiempo la materialidad de la edición y de la circulación de los relatos y de los libros muestra lo contrario. Seguimos profundamente aislados. Es dificilísimo para mí como autor colombiano venir a vender a España. Esto es una especie de milagro irreal. De mi libro solo hay 20 copias aquí y probablemente nunca van a haber más. Con el sobre igual de pronto esto es un adelanto de otra cosa, pero lo que sigue inquietando, y es un poco por lo que señalaba Salem, es por qué estos lógicas de producción global no permean el mercado de los libros en Latinoamérica y fortalecen esa relación que debería ser menos jerárquica y menos tutelar con España. Tatiana, ya no eres novata, te desperté, acaba de llegar por la mañana, me amenazaba que por favor fuera yo prudente con ella y que no la jodiera yo con tantas preguntas.
Pero bueno, ya no eres novata, mi querida Tatiana, es tu segunda Semana Negra. Platícanos, América Latina, España, ¿cómo verías el género negro? Argentina, y has viajado con otras partes además. Bueno, gracias, me hiciste sentir muy cómoda, gracias por la bienvenida. Hola a todos. Sí, con respecto al género negro en especial, no sé, me parece que estamos discutiendo algo todavía un poquito más global, para que estemos en la Semana Negra. Estoy de acuerdo, estaba pensando un poquito en voz alta con él antes de entrar. Bueno, el tema está un poco en la producción y la decisión de las editoriales de cada lugar. Estábamos hablando un poco internamente con el tema de los escritores, que incluso cada vez que firmamos contrato para publicar libros, tenemos que empezar a pelear por los derechos de cada país. Y estamos hablando de España y estamos hablando de Latinoamérica, igual tenemos que segmentar cada vez que firmamos un contrato. Yo de Argentina, por ejemplo, firmo un contrato en Argentina y tengo que firmar para Argentina y, por ejemplo, si tengo mucha suerte, países limítrofes. Después limítrofes se interpreta como cada editorial quiera. Para mí lo que está pasando cada vez más, a menos como yo lo veo desde Argentina, ¿no?, que puedo dar como una visión editorial, es que están empezando a haber una gran cantidad de editoriales independientes que quieren que el autor esté por su libro, lo cual me parece perfecto, y prefieren entonces que el autor sea un autor localista, que pueda estar en cada acto que acompaña a su libro. Eso, por un lado, es muy lindo, porque uno se siente justamente autor de su país primero, en todo caso, pero no debería ser así, y de su lengua después. Pero por otro lado, hace que uno tenga que empezar a tejer una especie de red súper micro pequeña y empezar solo, si es que uno está solo, a moverse por el resto de los países en lugar de armar una alianza inteligente. Claro que llegar acá es un milagro y volver a llegar acá es un milagro, y me parece que corremos un poco ese riesgo, ¿no? El riesgo de que en realidad las editoriales ahora quieran empezar a manejarse casi como agentes. No sé si es muy clara la diferencia entre editoriales y agentes. Si la cuento un poco, si hace falta, que está bueno. Una editorial en general, uno firma un contrato, uno define ciertas cosas con una editorial, si es que uno no tiene agente, y de ahí en adelante uno se mueve con el libro vendiéndolo o ofreciéndole lo que le parezca, como con libertad, ¿no? Ahora hay ciertas editoriales que quieren directamente convertirse en agente y no solamente tener los derechos de todo Hispanoamérica, por ejemplo, sino del mundo entero. Y lo que hacen con eso es impedir que los libros puedan circular libremente, justo. Entonces, volviendo a la pregunta, que en realidad iba más orientado al negro, me parece que últimamente, para mí, tal vez, a mí me dan más ganas de publicar en una pequeña editorial de género, si es que voy a publicar algo negro en mi propio país y ver después de publicar en otros lugares, que entregarme tal vez a una corporación un poco más grande y no tener la posibilidad de que el libro transite por Colombia, por México, por Brasil, por Uruguay. Bueno, ese es un poco mi punto de vista con respecto a esto. Paso el micrófono a Fernando López. Alfredo, no, déjame. Hay muchos argentinos, también se hace de uno. No te quiero dejar a Fernando al final, pero Alfredo, Ecuador, que yo recuerde, pocos escritores ecuatorianos han estado por estos géneros, por estas historias de Gijón y de la Semana Negra. ¿Qué nos platicas, qué nos planteas? A ver, primero, hola a todos, es mi primera Semana Negra, entonces estoy completamente nervioso y feliz de estar aquí, feliz de estar aquí. Los escritores ecuatorianos no se conocen, ¿no? Se conocen en el Ecuador y muy pocos se conocen en el extranjero, por una cantidad de razones. Mi experiencia personal, cuando yo publiqué mi primer libro en Alfaguara, Ecuador, la editora de la época me dijo: Alfredo, te vamos a llevar por todas partes. Y yo ingenuamente dije: por fin, o sea, ya estoy. Ya chingué. Todas partes eran los barrios de Quito. Claro. Entonces, yo vivo en París y lo primero que me dijo: eso sí, no te voy a poder pagar el pasaje para que vengas a la presentación del libro. Y como yo soy una persona ingenua, me compré solito el pasaje para ir a Quito, ¿no? Primero, el primer libro que yo había publicado lo publiqué con una editorial ecuatoriana y la gente, una editorial pequeña, ecuatoriana, y antes de ir, yo ya vivía en París en ese momento, antes de ir, me habían organizado, no sé, una agenda muy buena, los ecuatorianos.
Con Alfaguara yo ya estaba a punto de, me había gastado más de 1.000 euros en esa época eran francos, y no había nada, ¿no? Entonces yo le digo a la editora, mira, me estoy gastando toda esta pasta, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? O sea, si además luego me voy a ir a toda América Latina, ¿qué pasó, no? Y al fin de cuentas, la agenda era, o sea, me gasté el viaje y la agenda era un patio de turistas con unos periódicos de derechas de ecuatorianos y listo. Y cada vez me di cuenta que eso no iba a darse, ¿no? O sea, que Alfaguara Ecuador no me iba a poner en toda América Latina, que eso no era así. Entonces es enfrentarse a esa realidad primero. Que es igual para un escritor ecuatoriano en el propio Ecuador. Cuando tú publicas en una editorial de Quito, casi nunca te distribuyen en Cuenca, que es una ciudad que está a unas pocas horas de Quito, o en Guayaquil. Entonces todo está en el Ecuador muy fracturado, fraccionado. De eso imaginarse una publicación en el extranjero es muy difícil. Entonces hay pocos ecuatorianos publicados o distribuidos en el extranjero. Luego mi experiencia ha sido con Francia, ¿no? Entonces lo que me ha gustado de Francia es que el libro llega a la editorial no a través de un agente, sino que o tú les mandas los libros o una persona te contacta, te dice, mira, yo leí tu libro en español, me gustaría ver si lo podemos publicar. Entonces es como que la relación entre el escritor y la editorial es más cercana. Y me doy cuenta que aquí en España esa relación entre autor y editorial, seguramente me estoy equivocando, ¿eh? Pero en mi experiencia personal no es muy cercana, es muy difícil acceder al editor. A mí me parece, o sea, yo también es una cuestión de personalidad, pero ir a golpear la puerta a una gran editorial o a una editorial pequeña y decir, soy un autor ecuatoriano, me gustaría publicar este librito que tengo, no funcionan las cosas así, ¿no? Entonces creo que hay todo un trabajo ahí pendiente, y para los autores ecuatorianos evidentemente es muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. No significa que no haya buena literatura en el Ecuador, ¿no? O sea, evidentemente hay buena literatura, ¿no? Ahora sí, Fernando, plantéanos otra visión también en la Argentina. Buenas tardes. Es mi segunda visita a Quijón y estoy muy agradecido de estar acá y muy contento también como mis compañeros. No estoy repitiendo, estoy tratando de improvisar algo original. Yo me pregunto, ¿qué le diría hoy a un escritor joven que trae su primer manuscrito con una ansia enorme de publicar? ¿Cómo guiarlo? Y claro, me pongo a mirar para atrás. Yo ya tengo pasaron 30 años desde que yo publiqué mi primer libro. Tengo 15 libros publicados ahora. Y en el camino han quedado más o menos 10 editoriales. Yo no tengo toda mi pequeña obra en una sola editorial a donde pueda ir un lector interesado y decir, quiero los libros de Fernando López, quiero tal libro, y lo va a tener a mano. Estamos atrapados en una maraña que no es nueva, y todo se repite los 200, 300 años de aislamiento de los países americanos, que por eso pretendieron independizarse hace 200 años, por eso las largas y enormes luchas en cada uno de los países americanos por obtener esa independencia y esa hermandad a la que aspiramos todos, y que vemos que se nos va de las manos cuando creemos que estamos a punto de lograrla, como en los últimos 10 o 15 años de América, o yo diría en los últimos 50 años a partir de la Revolución Cubana, cuando parecía que América estaba encontrando un camino que no solo señalaba el camino de la revolución, sino también
que fue la principal promotora política, sin desearlo, del famoso boom latinoamericano. No sé si coinciden, esto es una visión personal. ¿Y qué pasa hoy? Insisto, ¿qué le podemos decir a un autor nuevo que no está gastado ya de pelear contra la editorial? Que yo me peleé con todas, absolutamente, menos con la última, con la que sacó este librito. De momento. La estoy cuidando para que no quedarme huérfano de nuevo. ¿Qué decirle? Tener paciencia, seguir escribiendo, mandar un concurso, en una de ellas tener suerte, buscate un agente. Eso es lo último que le diría, buscate un agente, porque ahí sería meterlo en un doble chaleco, ¿no es cierto? Aparte del aislamiento nuestro, en el chaleco de una persona que va a decidir por él qué es lo que tiene que hacer, qué le conviene, si publicar acá, publicar allá, si le da permiso para sacar un cuento de una antología para publicar con otro latinoamericano. Es complicado, pero yo creo que tiene que ver con esa relación de dependencia que tenemos todos los países latinoamericanos que producen este aislamiento, que sentimos también los escritores. Yo no sé, salvo uno o dos casos, a Don Uridia, por ejemplo, o ahora lo conozco a él, de Colombia 3 o 4 escritores, de Uruguay 3 o 4, de Chile 3 o 4, que felizmente nos aprendimos a juntarnos por lo menos una vez al año en algún lugar de América, ya sea Uruguay, Montevideo, Santiago, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, Medellín, para conocernos, hablar entre nosotros, pasarnos los libros, pasarnos las direcciones, como máximo capital, porque eso de ahí no pasa. Pero digamos que es un pequeño huequito que podemos hacer en esa maraña que nos impide estar todos juntos y conocernos más. Pero ahora... Carlos Salem, ¿tienes algo que plantear? Sí, yo hablo desde la realidad aquí, pero también conozco un poco la realidad de Francia. Yo disiento de Fernando. A ver, para un escritor tener un agente es muy bueno, y la gente nunca ha decidido por mí. La gente, yo le doy un derecho a buscarme ciertas cosas, se lleva un porcentaje y le digo dónde quiero ir, y si luego la gente no va donde yo quiero, pues me voy, y posiblemente si yo no le genero ganancias, pues me tendré que ir también. Pero que realmente, por ejemplo, en Francia están descubriendo ahora muchos autores, el número de autores franceses traducidos al español es muy poco, y bueno, eso que en los últimos 3-4 años, Bernard Minier, Perlenet, un montón, se han traducido, pero antes no había ninguno. Todos tienen agente, porque mis colegas de allí no tienen agente, pero no hay costumbre. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia? Antes de que yo empezara a publicar en Francia, la mayoría de los autores de novela negra cobraban el 8%. Con mi agente negocio dijo, no, en España mínimo es el 10%, ahora todos cobramos el 10%, o más, seguro. O sea, el agente está. Otra cosa es que agente. A ver, yo conozco un montón de gente que sin faltar, decía, no, yo es que quiero estar en Balsel. Vas a hacer un cuadrito colgado que Balsel, si le cae bien, te va a mandar un besito cuando pase, porque no te van a poder mover 500 autores pidiendo a Vargas Llosa, a toda la gente que tienen, ¿no? Creo que un agente tiene una doble misión, que es la de cuidar de los intereses nuestros, la de gustar de tu obra, sino que no te fiches. Eso es otra cosa, porque estamos hablando de escritores, no de... Quiero decir, lo que estamos haciendo somos escritores, no fabricantes de mentiras, de bestsellers baratos, de cosas para vender, de caquita, de sombras de hablando de novelas. Entonces una gente tiene que gustar lo que hace y a la vez procurar hacer negocio y que lo hagas tú para por lo menos vivir o que sobreviva la editorial si es independiente o tú. Y luego el otro es cobrar, que a los autores les cuesta muchísimo cobrar. O sea, ya que hablamos, hay gente que se cree que tiene una especie de villa en Niza. Yo vivo en un piso muy grande, pero compartido con otras personas en Madrid, de alquiler, y la mayoría de nosotros estamos así. Es decir, cobrar te cuesta un huevo. Entonces la gente, como se lleva el porcentaje y como es una de sus tareas, hace que cobre regularmente. Y luego la tercera es conseguir traducciones. Y con respecto a lo que decía Tati, a ver, en la pelea es al revés. Cuando vas a empezar a publicar te dicen contrato de 10 años o de 7, derecho a todas las lenguas, todos los soportes. Ahora no, para un cachito. El libro para español. Y de ser posible solo en España, porque luego lo puedes publicar en México, en otros sitios. Puede haber un editor independiente de esto que decimos al que le interese. Entonces yo creo que el cine,
Hay muchos auditores que te dicen, no, el cine el 40% para nosotros. ¿Qué cine? ¿Vas a buscar algo? Si tú me dices que te especializas en proyectos de cinematografía, yo puedo decir, venga, de los proyectos que tú me consigas, genial, pero lo que consigo yo, traducciones, la mayoría de nosotros hemos conseguido traducciones en lugares como aquí. Yo aquí en Gijón, hace 9 años, y a partir de ahí empezó mi carrera fuera de España. Quiero decir que si hubiera tenido gente en ese momento, luego cuando negocié la segunda sí tuve, estaría mucho mejor situado ahora. Eso es por... Y luego, la independencia de que el libro sea tuyo, tú lo cedes por 5 años, 7 máximo, o sea, no le metes a la mayoría ni a la gente en la editorial, tú pones los términos y si no le gusta, lo que pasa es que hay gente que hace lo mucho mal. Estos son mis principios, si no me gusta tengo otros. Yo he dicho, no firmo más de 7 años con nadie y acabo de publicar un libro con Espasa y querían 10 y mi agente dijo, no, 7 máximo. Ah, bueno, dijeron. O sea, es un juego de poder. Por eso la gente tiene que hacer un agente que no me los libros no es un agente. Es un traficante de prostituta literaria, no nos interesa que las hay. Pero buena gente, no sé cómo está en Argentina, claro, la realidad que lo conozco en otras partes. Pero mucha gente de Argentina no está, pues no tiene buena gente. Aquí Leonardo Dora no está traducida. Kriptonita, por ejemplo, que en Francia lleva las 5 ediciones. Porque Leonardo no tenía gente, no sé si tiene. Una gente no tiene que ser un chanta que se quede con la plata tuya o decida por vos. Yo pacto, yo con mi gente dije, teatro no lo pongas, porque teatro se da por regalarle a una asociación de mujeres o de lo que quiera, o de escritores viejunos como nosotros, una obra de teatro que la pueda regalar. Y me dijo, no, puedo regalar lo que quieras, de lo que venda el documentaje de lo que regales. Quisiera yo retomar, porque curiosamente nos fuimos por otras historias. Estábamos aquí planteando Latinoamérica Escribe, ganamos la década, perdimos el futuro. México. Me han preguntado, ¿qué pasa con México? Evidentemente, la realidad violenta de México siempre he planteado que está subordinando a la ficción. Hemos perdido, en el caso de México, no creo que hayamos ganado una década, yo creo que el género negro ha perdido una década debido a la desastrosa realidad de violencia que mi país, ¿ya ven? Como el narco sabotea todo, debido a que en mi país la realidad desgraciadamente está atentando en contra de la ficción. Pero bueno, Colombia, Juan, que también ha padecido una situación similar a la mía en cuestión del narcotráfico y demás, ¿qué nos plantearías? Nos quedan 15 minutos, pediría yo que hiciéramos otra ronda aquí para que cerremos con esta opción de Latinoamérica Escribimos, ganamos o perdimos una década y cuál es nuestro futuro, más allá de nuestros agentes y nuestros traumas editoriales. Sí, estoy de acuerdo. Buena idea cambiar de dirección, porque creo que se había convertido esto en una especie de psicoanálisis literario y nos estábamos aburriendo. Como se pueden dar cuenta, ser escritor latinoamericano es quejarse de ser escritor latinoamericano. Pero con respecto al asunto de México, bueno, sí, hace unos 5 años, yo visito México con frecuencia, empezó a aparecer esta idea odiosa, aunque metafóricamente atractiva, de que México se estaba colombianizando, ¿no? Y a mí me causaba diversión, pero también me daba un poco de escalofrío. Y en cualquier caso, no sé si entendí bien la idea que estabas tratando de plantear, igual es la velocidad de la mesa y de la moderación, pero creo que nunca la relación entre realidad y ficción es dicotómica y es una carrera en la que una está tratando de vencer a la otra. Justamente, si ha habido algo que ha hecho alguna posibilidad de preservación de la sensatez o de preservación de la esperanza en un país como Colombia, de una guerra de 50 años, con la guerrilla más antigua, con el centro del narcotráfico, digamos, como núcleo despedazador de la geografía y de la realidad política, es la fuerza de los relatos, ¿no? La cohesión de los relatos. No porque sean relatos que se oponen o resisten, o estas palabras cómodas, sino porque el tejido de un relato produce como una cierta posibilidad de comprensión, de conocimiento, de entender la realidad, y cuando uno entiende la realidad, por más trágica que ésta sea, creo que tiene una esperanza, ¿no? Entonces, ya como para plantear, digamos, de salida mi posición más claramente política al respecto, creo que lo que pasa en México es radicalmente distinto a lo que pasó en Colombia en su momento. Son momentos del narcotráfico muy distintos, fueron batallas entre el Estado y los protectores
del comercio muy distintos. Nosotros somos sembradores de hoja de coca, México es un comercializador, un agente de tráfico. Eso para bien o para mal significan cosas distintas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como pasa un poco también como metáfora de la lectura y del mundo hispanoparlante, pues el narcotráfico sigue ahí. Nosotros estamos a punto de firmar un proceso de paz, hay miles de esperanzas, pero nada va a cambiar sustancialmente porque el gramaje de la hoja de coca sigue ahí, es un imperio muy poderoso. Aquí la gente sigue consumiéndolo, en todo el planeta lo sigue consumiendo, no los culpo, es deliciosa, la cocaína es una cosa fantástica, y bueno, lo que habría que hacer es legalizarla y ya. Alfredo, Ecuador ganó la década, la perdió el futuro negro. Bueno, yo siempre me escudo en el hecho de que vivo lejos, entonces para mí estar lejos es una maravilla, porque no vivo el día al día, porque veo al Ecuador desde una distancia para mí aceptable para poder escribir. Y me parece que es un espacio de ficción maravilloso el Ecuador. Tiene además Quito, que es mi ciudad de ficción, es una ciudad volcánica, tiene el volcán, la gente es volcánica, contenida, totalmente contenida, y cuando saca el odio lo vomita de una manera que me conviene perfectamente para la escritura, ¿no? Entonces el Ecuador es un país, y creo que seguirá siendo muy literario, tiene todo como para que a un autor, nacional o no, le sirva como escenario de su ficción, ¿no? Entonces yo pienso que nunca habrá década perdida o ganada, es simplemente un continuum, ¿no? que está ahí, y tú te subes a ese continuum o no, y aquí de hacer con eso lo que tú quieras, ¿no? Luego, evidentemente, políticamente, si hablamos en términos políticos o de política cultural, llamémoslo así, el Ecuador es un país que en estos 30 años en los cuales yo no he estado ahí, ha dado un salto gigantesco en lo que es el acceso, para hablar en estos términos, a la lectura, a la cultura y a la expresión. O sea, yo veo los chicos que tienen entre 20 y 40 años, les digo chicos a los de 40 años, que puedes imaginar, ¿no? A esos chicos los veo cómo producen, cómo generan creación, y son espectaculares. O sea, son mucho más ansiosos que yo, mucho más rápidos, tienen muchas más cosas que decir, y creo que es una tónica del Ecuador, y eso en términos literarios, cinematográficos, etc., ¿no? Entonces es un país que desde mi punto de vista tiene mucho, que no se conozca es otro problema, ¿no? O sea, incluso es bonito ser un fantasma que está ahí en la cabeza de todos los latinoamericanos, ¿no? Algo que no existe, pero está, y es agradable, ¿no? Fernando, si algo se ha hablado es de que en Argentina, hoy por hoy o durante los últimos años, los años más recientes, el género negro ha estado mucho más activo en comparación con el resto de los países latinoamericanos. ¿Tu planteamiento? Sí, por eso yo comparto lo que dicen. No podemos hablar de un futuro perdido o un pasado perdido o ganado, porque se sigue produciendo. Hay muchísimos autores más jóvenes que nosotros, y fundamentalmente hay perspectivas diferentes. El género negro tenía una difusión muy importante en Argentina desde los años 30, en los 50, en los 60 con Borges y la colección que él dirigía de Séptimo Círculo, después con Rodolfo Bosch. O sea, tenemos una tradición muy importante que llega hasta nuestros días, como que no se ha cortado, ¿no? Es lo que yo creo. Siempre insisto en esto, es lo que yo creo, y si alguien no está de acuerdo, que lo diga. Y creo que hay un futuro muy auspicioso. Por ejemplo, yo dirijo un festival, un encuentro literario en la ciudad de Córdoba, Argentina, que se llama Córdoba Mata, y hemos creado un premio literario internacional para que participen autores de todo el mundo.
El año pasado, que fue la primera edición del premio, la ganó un joven escritor, no tiene 40 años todavía, que vive en la provincia de Neuquén, Argentina, que es al norte de la Patagonia, donde acá el amigo tiene parientes. Un personaje que no, si no hubiera sido por este premio, hoy no estaríamos hablando de él. Va a venir a Córdoba en el mes de septiembre, estaba invitado acá a Gijón, no pudo venir porque no consiguió fondos para pagarse el pasaje. Digo, hay otra forma de comunicación y fundamentalmente muchas ganas de crear y de seguir, pero siempre con una perspectiva distinta. A mí me tocó vivir una época muy cruenta, la época de la lucha revolucionaria, la lucha armada en el país, después la etapa de la desaparición de personas, las dictaduras, la guerra de Malvinas, y hay mucho de eso en mi literatura que no existe ya en los escritores más jóvenes. Ellos están hablando de otra cosa, y muy bien que lo hagan. Tatiana, mujer desde lo femenino, ¿cómo valoras? No como machista ni nada, no me cara de que no vas a romper la madre. No, eres la única dama de esta mesa y no por andar de machista ni mucho menos, pero a final de cuentas las sensibilidades son diferentes. Como género negro, ¿cómo lo valoras en esa lógica, digamos? Pocas son las escritoras, si sacamos una estadística, evidentemente son menos las escritoras, los escritores del género. Sí, en general sí, no solo de género, ¿no? En general. Es difícil. ¿Vos querés que hablemos de esto ahora? Bien, dije que sí por el tiempo que me avisaron y soy consciente. No, entonces voy a quedarme con la premisa de la pregunta, que realmente es complicada, sobre todo por la segunda parte. Creo que yo también estoy de acuerdo que no hay década ganada para atrás y hay década ganada para adelante. Digo, la única manera, al menos que yo puedo seguir pensando en construir texto, no sé, digo, en las culturas, en el tema político, el tema del cambio de las culturas que van de presidencia a presidencia, ni hablar en este momento, no podemos tener esta charla, no tengo que pensar que a mí no me van a afectar, y esto a mí me parece que no es un poco de psicoanálisis de escritores, ahí para hacerle un guiño al me parece que está bien que hablemos un poco de lo que sabemos, ¿no? Que está bueno, que es muy poco usual escuchar a escritores sincerarse con respecto a estas cosas, con respecto a lo difícil que es, si querés también siendo mujer, salir y estar acá dentro del mercado o no. Yo publiqué justo 2 novelas, que te lo podíamos hablar, con sellos independientes en Barcelona, y fue trabajo de hormiguita y fue sin agente, y creo en los agentes y también creo en el trabajo por afuera de los agentes. Me parece importante decirlo, y me parece que la única manera de seguir escribiendo es pensando que todo es ganado antes y que es ganado ahora, no sé, soy muy optimista, puede ser, por eso siguen existiendo estos festivales y estas mesas. ¿Algo más? No, Carlos. A ver, yo creo que desde fuera, yo vivo aquí, pero sí lo que vengo observando en la última década es que la novela negra en Argentina, como dice Fernando, Latinoamérica, pero en Argentina lo que me toca más de cerca, y no se ha detenido, y sobre todo hay gente joven. Es una novela negra muy peculiar, es una novela negra muy política, pero hasta ahora no muy politizada. Es una novela, digo por respecto a lo que estamos hablando de la influencia del narcotráfico y demás, es una novela que tiene mucho que ver con la realidad política constante, más que con la politización del momento, aunque supongo que ahora habrá más de eso a partir de ahora, ¿no? Con un cambio muy radical que ha habido. Es una novela ideológicamente comprometida con denunciar, muy social y muy negra. Creo que hay solo un par de detectives o un par de milicos, de personajes que sea un comisario. Allí no hay como aquí tenemos 33.000. Pues claro, aunque alguien se sorprendió alguna vez, a veces te da más miedo la policía que los delincuentes, es sincero. Por lo menos algunos policías, ¿no? Que fueron cómplices de ciertas cosas. Visto de este lado, que también hemos tenido una década bastante fecunda en España, digo, tanto los argeñoles, Argemí, por ejemplo, está en Argentina, pero publica aquí, Marcelo Luján, Guillermo Ross, me olvidé de Barrio, yo mismo. Estamos conviviendo con una cosa interesante, que la novela aquí en España, después del boom de los suecos y toda esta, de la novela sueca, cuando bajó la espuma de eso,
ha quedado una novela negra muy interesante. Podemos hablar de Ravelo, podemos hablar de un montón de gente que está saliendo siendo una novela negra que no es la típica del comisario que investiga, o sea, la típica de novela negra de autor, me parece que es una buena definición, y que tiene un espejo. Con respecto a eso, a la de allí, yo tengo envidia por dos cosas. Primera, que, y esto no es patrioterismo porque lo tengo un pie aquí, otro en Argentina, en los Cataplines me quedan por Miami. Se trabaja mucho el texto, se trabaja mucho la excelencia de la literatura y se trabaja mucho el compromiso con la realidad social. No solo pensando tanto en a ver si me ficha una Naylor para... Eso es lo que yo veo cuando me llegan libros, todos estos que vienen me traen remesas de libros. Y eso me causa una cierta envidia. Evidentemente se ha planteado que a final de cuentas no hay década perdida, no hay futuro, no hay década ganadora, no hay década perdida. Un minuto, una última reflexión, cerramos, por favor. Bueno, me coge un poco bajo de guardia. La única reflexión que se me ocurre como ancestros antioqueños que tengo es tratar de vender mi libro. Ojalá lo compren. Vine desde muy lejos, hay poquitos ejemplares. Está de finalista de un premio y tiene mucho sexo, matan a todo el mundo, es muy divertido. Incluso de pronto se encuentran en medio de las páginas algún polvito blanco, así que bueno, invitarlos a comprar esta mía, pero también la de mis colegas, por supuesto. Con premio libro de Juan, muy bien. Alfredo. Bueno, yo no puedo hacer lo mismo porque no creo que haya ejemplares de mi novela, entonces no los van a... Creo que por internet... no, sí, mira, me están mostrando, hay un ejemplar, entonces, por favor, ¿cuántos más hay? No, parece que hay bastante. Este fue el anticomercial, chica. Es una buena sorpresa. Es una buena sorpresa porque evidentemente hasta ahora con 1 más 1 no he recibido un peso o un euro de derechos de autor y voy a escribir en no sé a quién porque es una editorial un poco fantasma, pero les voy a escribir para reclamar mis derechos de autor y decirles simplemente que estar aquí, o sea, para mí que es la primera vez en Asturias, en Gijón, en esta reunión maravillosa, o sea, me voy con una cantidad de imágenes, me he quedado 4 días, me voy con una cantidad de imágenes y espero que me vuelvan a invitar. Fernando, un minuto. Sí, yo también quiero vender mi libro, ya que estoy acá. Se llama La suerte tiene sus planes. Es el 5º episodio de una saga con un detective que se llama Philippe Lecoq y que se autodenomina el detective de los pobres. ¿Por qué? Porque cuando queda detenido por robar cigarrillos en un kiosco, conoce a una prostituta adolescente de 16 años que está detenida por ejercer la prostitución en la calle. Entonces se enamoran, deciden vivir juntos y él decide dejar el delito y ella la prostitución. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunta ella. Y yo quiero ser detective. ¿Y qué es eso? Es alguien que ayuda a la gente. Y realmente es el detective de los pobres que ayuda a la gente de su barrio. Es muy divertida y les advierto que tiene sexo fuerte. Nada más, que la disfruten. Carlos, difícil para ti, pero un minuto, por favor. Sí, pues vamos a ver, que yo quiero decir que lo que animo es que compréis libros de gente que no conocéis, de gente que hagáis lo que hemos hecho toda la puta vida, que sale por el medio del libro, se lee una página, se lee media página y sabe si te va a gustar o no. Cada libro, independiente o no, de un autor conocido o no, que uno compra, que está sobre todo si es una editorial independiente, ayuda a algo que es lo que ha mantenido la industria de aquí, que es la larga cola. Un montón de pequeñas editoriales venden más que las 3 grandes. Por eso nos publican. Y comprar mi libro, que es un editor pequeño mediano, que a mí me paga puntualmente, no me tima ni nada, y me lo consigue mentir a la gente. Mi libro se llama Relatos Negros, Cerveza Rubia, o sea que puedes comprarlo aquí, esperar que sea de noche y beberlo ahí en la barra. Y hay sexo a mogollón, por supuesto. Tatiana. Y muerto. Bueno, no pretendo competir con mis colegas que son todos entrañables y por favor compren sus libros. Lo único diferente que tiene el mío, si tengo que decir una sola cosa para no meterme en que hay sexo y hay muerte, hay sexo y hay muerte, es que son 2 libros en uno, que son 2 novelas. Sí, hay sexo. Te vas a presentar mañana el libro y vas a decir que hay sexo, porque si no, no vamos a vender un ejemplar. Hay sexo, mucho sexo. Y hay muerte, bueno, son 2 novelas en una, se llaman Los Impecables, y es una editorial de Barcelona que se llama Pomba, que también está apostando por justamente escritores latinoamericanos. Así que ahí les paso el contacto, ahí se ven.
Y bueno, muy agradecida de estar acá, gracias, me encanta cerrar la mesa, cerrar la mesa, gracias por venir. Bien, evidentemente América Latina, y mundo hispanoparlante, España, evidentemente somos una gran familia más allá de las fronteras que de pronto nos hemos inventado o que nos han impuesto, pero al final de cuentas creo que siempre apostamos por la utopía, la libertad, los sueños a pesar de los pesares. Muchas gracias, Semana Negra continúa, buenas tardes.